Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un estudio más de la palabra de Dios. La infinita palabra de Dios. Esa palabra tiene profundidades que yo creo que nunca vamos a poder aprenderlas todas en esta vida, hermanos. Pero el Espíritu Santo nos ha revelado muchas cosas y nos sigue revelando muchas cosas, especialmente ahora en este tiempo del fin. Hoy vamos a aprender algunas de esas cosas que ya están reveladas. Solamente hay que estudiarlas, hermanos. Vamos a aprender sobre la venida del Anticristo. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, también antes de comenzar, quiero agradecer a todos, toditos, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que se han suscrito al canal y le han dado un like al sello de Dios, a la palabra de Dios, hermano, porque eso es lo que yo estoy enseñando aquí, la palabra de Dios. No mi palabra, sino la palabra que el Señor nos ha revelado por medio de su Espíritu Santo. Una bienvenida especial a todos los oyentes en todo el mundo entero. Vamos a ver qué nos va a enseñar el Espíritu Santo hoy. Comencemos el estudio. La venida del Anticristo. Lo primero que tenemos que aprender es que el Señor ya nos ha dicho todo sobre el fin antes de que suceda. Hoy vamos a estar viendo 5 cosas que el Señor ya nos ha revelado sobre el fin. Vamos a estar aprendiendo quién es el Anticristo, cuándo se aparecerá, cómo se aparecerá, dónde se aparecerá y a quiénes se le aparecerá. El número 5 en la Escritura significa la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, el Señor ya nos ha revelado todas las cosas. Marcos 13:23 dice: Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Cuánto nos ha dicho antes? Todo. La palabra anticristo significa en contra de Cristo, pero también, y muy importante, significa en lugar de Cristo. ¿Quién se opone a Cristo desde el principio? Eso lo vamos a aprender en este estudio. ¿Quién es el anticristo? Uy, hermano, mi pastor me enseñó que es un hombre poseído por Satanás. Ya vamos a ver, hermanito, que eso no es correcto. El anticristo no es un hombre poseído por Satanás, como enseñan las tradiciones de los hombres. Aprendamos quién es el anticristo, como enseña el Espíritu Santo. Comencemos el estudio en 2 Tesalonicenses 2:1. Aquí vamos a aprender sobre la venida del Señor y lo que tiene que suceder antes de la venida del Señor. 2 Tesalonicenses 2:1 dice: Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Cuándo nos reuniremos con el Señor? A su segunda venida, no en un rapto secreto. Por eso Pablo también dijo en 1 Tesalonicenses 4:15: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Desen cuenta, es la palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Una sola segunda venida del Señor hay en la Escritura, hermanos. No precederemos a los que durmieron. Esta venida no tiene etapas, ni fases, ni eventos. Es una sola segunda venida del Señor. No se dejen engañar de esos supuestos escatólogos, teólogos, maestros de escatología, porque están mintiendo. Están enseñando tradiciones, mentira, engaño. ¿Leyeron bien? Dice, hasta la venida del Señor. Versículo 16 dice: Porque el Señor mismo con voz de mando, debe traducirse en voz de mando, con voz de arcángel, debe traducirse en la voz de un arcángel, y con trompeta de Dios, debe traducirse en trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Descenderá no significa quedarse flotando en el aire sin tocar la tierra, como enseñan esos falsos maestros. Significa descender a la tierra, hermanos. Se usa de seres celestiales descendiendo a la tierra. Los muertos en Cristo ya han resucitado y vendrán con Cristo. 1 Tesalonicenses 3:13. Vean lo que dice: Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida, ahí está hablando de la venida, ¿sí ven?, de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Por eso Pablo dice que resucitarán primero. Nosotros resucitaremos o seremos transformados a la segunda venida del Señor, en vida. Y no podemos adelantarnos a los muertos en Cristo. Ellos resucitarán primero. Ahora, las tumbas no se abrirán para que las almas de los muertos en Cristo se reúnan con sus cuerpos. Eso es una falsa enseñanza. Tenemos dos cuerpos, como dice 1 Corintios 15:44. Cuando muere nuestro cuerpo físico, regresamos a Dios en nuestro cuerpo espiritual y somos espíritu, como dice Eclesiastes 12:7. Ya no somos carne cuando regresamos al Señor, porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Seguimos. Versículo 17. Les voy a citar la versión griega literal Young's 1898 para que ustedes aprendan exactamente lo que está escrito en esta cita. Versículo 17 dice: entonces nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, ¿con quiénes? Con los muertos en Cristo que vendrán con Cristo ya resucitados, seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que dice el griego literal en esa cita. No dice en las nubes, ni tampoco dice en el aire, sino en nubes para recibir al Señor en aire. A la segunda venida comenzará el día del Señor, y seremos arrebatados en nubes, que figurativamente significa en multitudes. Es un dicho coloquial griego. Pablo era hebreo. Él aprendió griego en la calle, era un griego coloquial lo que él hablaba. Entonces, él da un ejemplo de este dicho en Hebreos 12:1, donde menciona una gran nube de testigos. Entonces, en nubes, figurativamente, es un término coloquial que significa en multitudes. Seremos arrebatados en multitudes. Multitudes de santos alrededor del mundo van a ser transformados cuando el Señor venga. Y seremos reunidos con los muertos en Cristo, que vendrán con Cristo. ¿Para qué? ¿Para volar al cielo en un rapto secreto? No. Para recibir al Señor. Eso significa dar la bienvenida al Señor. Recibirlo. ¿Cómo? En aire. ¿En aire? Sí, en aire. Aire sin artículo significa aliento o respirar. Aquí Pablo está hablando de nuestro cuerpo espiritual y de la dimensión espiritual. Pablo habló de la dimensión espiritual en Efesios 2:2, y el Señor Jesucristo mismo enseñó en Juan 3:8 que todo el que es nacido del Espíritu es como el viento, que no se puede ver, es como el aire. La palabra espíritu se define como una corriente de aire. Vean ustedes aquí el significado. Entonces, no seremos arrebatados al cielo, como enseñan los falsos maestros. La palabra cielo ni siquiera aparece en esta cita, hermanos. Es un invento, una gran mentira del diablo. No crean esa mentira más. A la segunda venida seremos transformados a espíritu para poder ver al Señor, porque la carne y la sangre no puede ver a Dios, ni puede entrar en el reino de Dios. Como ya les mencioné yo, 1 Corintios 15:50. Bueno, volvamos a leer 2 Tesalonicenses 2:1. Y dice: por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que va a ser el arrebatamiento para reunirnos con el Señor en un cuerpo transformado, en nubes para recibir al Señor en aire, en nuestro cuerpo espiritual y en la dimensión espiritual. Os rogamos, hermanos. ¿Qué rogaban los apóstoles? Sigamos leyendo. Versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No dejes que nadie te confunda ni que te aleje de la verdad. Ni os conturbéis. No te preocupes, ni tengas miedo. No sueñes con escapar como un cobarde. Confía en Dios. Ni por espíritu, no dejes que el espíritu del anticristo te engañe. Ni por palabra, no recibas esas palabrerías de los hombres mentirosos. Ni por carta como si fuera nuestra. No te dejes engañar de aquellos hombres mentirosos que tuercen la Escritura, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿De qué estamos hablando aquí? Del día del Señor. Ahora, esta palabra traducida, está cerca, significa inminente. Los falsos maestros del rapto secreto
Están enseñando que el Señor puede venir en cualquier momento, que su venida es inminente. Aquí Pablo dice lo contrario. Dice, no dejes que nadie te engañe y te enseñe que la venida del Señor va a ser inminente. El día del Señor comenzará a la venida del Señor. Así que no dejes que nadie te diga que la venida del Señor es inminente, porque no lo es. ¿Por qué no lo es? Sigamos leyendo. Versículo 3. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero, ¿saben lo que es primero? Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. Así que no dejes que nadie te engañe. Antes de que venga el día del Señor y nosotros nos reunamos con el Señor, primero tiene que venir la apostasía y primero se manifestará el anticristo. Entonces, ¿quién va a venir primero? El falso Jesús. La apostasía ya está en acción. Ya muchos cristianos apóstatas están esperando a Jesús primero y van a confundir al anticristo por Jesús, cuando el anticristo venga a decirles que Él es Jesús. El falso rapto secreto está conduciendo a muchos hacia la apostasía y hacia la perdición. Desechen esa doctrina, demonios, ahora mismo, hermanos. Seguimos. Les estoy citando la Biblia de Jerusalén, que tiene una excelente traducción. ¿Quién es este anticristo que se manifestará primero? Sigamos leyendo. Versículo 4. El adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿Quién es el adversario que se opone y se eleva ante Dios? 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿quién es el adversario? Es el diablo, es Satanás. El anticristo es Satanás. Su espíritu anticristo ya está en el mundo, como dice 1 Juan 4:3. Y muy pronto viene y se manifestará en persona para engañar al mundo entero. Hermano, ¿y por qué se llama el hijo de perdición? Porque el diablo ya ha sido sentenciado a la perdición. Satanás es el único hijo que por nombre particular, o sea, lo han descrito en la Escritura su perdición, ya ha sido sentenciado a la muerte eterna. Vamos a ver eso en Ezequiel 28:17. Vamos a leer desde la Biblia Nácar Colunga. La sentencia de muerte para el hijo de perdición. Ezequiel 28:17 dice: ensorbeciese tu corazón de tu hermosura, y se corrompió tu sabiduría por tu esplendor. Por tierra te he derribado. Debe traducirse: por tierra te derribaré, futuro. Ante los reyes te he colocado. También debe traducirse: te colocaré. Y te entregué en espectáculo a los reyes, que también debe traducirse: te entregaré en espectáculo a los reyes, futuro. Satanás será arrojado a la tierra. ¿Cuándo? Más adelante veremos eso. Versículo 18. Por la muchedumbre de tus iniquidades, en la injusticia de tu comercio, comprar y vender, la marca y la bestia, profanaste tus santuarios. La religión organizada es un negocio redondo, hermanos. Comprar y vender. Dice, pongan atención, aquí está la sentencia de muerte eterna a Satanás. Y yo haré salir de en medio de ti un fuego devorador, y te reduciré a cenizas sobre la tierra a los ojos de cuantos te miran. Satanás será destruido por el fuego consumidor de Dios. Versículo 19. Todos cuantos de entre los pueblos te conocían se asombrarán de ti. ¿Los pueblos que lo conocían? Sí, Satanás se va a presentar aquí en la tierra en persona, hermanos. Ya vamos a ver eso. Serás el espanto de todos. Todo el mundo va a quedar asustado y va a quedar, estupefacto, viendo cómo un ser tan poderoso va a ser destruido por Dios. Serás el espanto de todos y dejarás de existir para siempre. Satanás dejará de existir eternamente. Eso es lo que la frase "y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos" significa en Apocalipsis 20:10. Es un hebraísmo o un dicho simbólico hebreo que significa destrucción completa y eterna, porque lo que el fuego consume y convierte en cenizas deja de existir para siempre, y lo único que sube es el humo.
que luego desaparece por los siglos de los siglos. No se ve más. Bueno, ya sabemos quién es el anticristo. Es Satanás. Ahora vamos a ver cuándo Satanás viene. ¿Cuándo vendrá el anticristo? Vendrá antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, como ya lo vimos en 2 Tesalonicenses 2:1 al 4. Pero proféticamente el diablo vendrá a la mitad de la gran tribulación, la cual ya ha sido acortada de 7 años a solo 5 meses. Marcos 13:20, Apocalipsis 9:5 y Apocalipsis 9:10. Les recomiendo el video titulado La gran tribulación durará 5 meses. Vámonos a Daniel 9:27. Ahí está documentado que Satanás vendrá a la mitad de la gran tribulación. Y dice, Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, eliminen esa palabra, no aparece en el manuscrito, con la muchedumbre de las abominaciones, perversión, cosas malas, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, el fin, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La ira de Dios va a caer sobre él, y también sobre todo el que se deje engañar de él durante la gran tribulación. Mucho cuidado. Esta semana es conocida como la semana 70, cuando vendrá el fin y cuando el Señor derramará su ira sobre el diablo y sobre todo el que haya adorado al diablo porque se dejó engañar de él. Apocalipsis 14, 9 al 11. ¿Para qué permitirá Dios la manifestación en persona del diablo? Para probarnos. Así saldrá a la luz quién es quién. Quién ama a Dios y estudia su palabra y quién dice de labios que ama a Dios, pero su corazón y sus obras están muy lejos de Dios, pues está siguiendo tradiciones y mandamientos de hombres en vez de obedecer lo que Dios dice. El Señor habló de esto en Mateo 15, 7. Vámonos allá un momentito. Mateo 15, 7 dice, hipócritas, hablándole a los fariseos religiosos, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto está escrito en Isaías 29:13 también. Cristo se dirigió a estos fariseos religiosos que buscaban asesinarlo. Ellos eran hipócritas religiosos. La palabra hipócrita significa un religioso que solo juega a la iglesia, un actor bajo un personaje asumido. Practica religión, pero no tiene una relación espiritual ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. Solo sigue y enseña las tradiciones de los hombres que hacen nula la palabra de Dios. Esas tradiciones engañan y confunden. Eso Dios lo considera hacer maldad. Seguimos. ¿Dónde también está escrito que el diablo vendrá a la mitad de la gran tribulación? En Apocalipsis 8:1. Vámonos allá un momentito. En Apocalipsis 8:1 se abre el séptimo y último sello y se hace silencio en el cielo como por media hora. Eso se debe a que Satanás será arrojado a la tierra a la mitad de la hora de la prueba. Entonces, cuando Satanás sea arrojado, ya va a haber silencio en el cielo. Ya no va a estar Satanás acusándonos día y noche. Satanás será arrojado al sexto sello, sexta trompeta y sexta copa. 666. El Señor vendrá al séptimo sello, séptima trompeta y séptima copa. 777. ¿Cuál viene primero? El 6 siempre viene antes del 7, hermanos. Bueno, ya sabemos que el diablo vendrá a la mitad de la gran tribulación, pero proféticamente el Señor dijo que los días antes de su venida serán como los días de Noé. ¿Qué estaba sucediendo en los días de Noé? La tierra estaba llena de violencia. Vámonos a Génesis 6:11. Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Violencia también significa ganancia injusta. Aquí está la palabra 2555, violencia. Por implicación, mal, daño. Por metonimía, que es una figura, ganancia injusta. Afrenta, agravio, cruel,
daño, desnudar, falso, forjar, contra, hacer iniquidad, injuria, injurioso, injusticia, injusto, mal, maldad, malo, malvado, rapiña, robo, violencia, violenta. Todo lo que leemos aquí es lo que actualmente está sucediendo alrededor del mundo, como nunca antes había sucedido, como en los tiempos de Noé. ¿Sí ve, hermanos? ¿Y qué hizo Dios cuando vio toda esta violencia? Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne significa toda la humanidad. Habían corrompido su camino y estaban siguiendo y adorando a dioses ajenos. También estaban practicando perversión, actos en contra del orden natural de Dios. Lo mismo está pasando actualmente. Entonces, el fin de toda carne ya está muy cerca, pero primero vendrá este anticristo. Seguimos, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser en la carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El número 6 es uno de los números de la bestia, 666. Y el número 13, en esta cita, significa rebelión, perversión, apostasía. Por eso el Señor dijo que los días antes de su venida va a ser como en los días de Noé. Cuando estas abominaciones ya estén en acción, y ya están en acción, vendrá Satanás a hacerse pasar por Dios, a aceptar, a aprobar estas abominaciones, y entonces vendrá el Señor Jesucristo, después de la gran tribulación, como está escrito en Mateo 24:29. ¿Pueden ver lo cerca que está la aparición del anticristo y la segunda venida del Señor? Bueno, ya sabemos cuándo vendrá el anticristo. Ahora vamos a aprender cómo vendrá el anticristo, el diablo. ¿Cómo vendrá el anticristo? ¿Vendrá a traer guerras, matanzas, decapitaciones masivas? No se dejen engañar por esas películas. Así el diablo no engañaría a nadie. Está escrito que el diablo vendrá a destruir, que es corromper la fe, con paz y prosperidad. Vámonos a Daniel 8:23. Daniel 8:23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esta profecía tiene doble cumplimiento. Fue cumplida históricamente, pero la parte que es para muchos días, como el ángel le dijo a Daniel, todavía no se cumple. Este rey altivo de rostro y entendido en enigmas será Satanás mismo, haciéndose pasar por el Señor Jesucristo. Versículo 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Él va a usar a sus hijos también, a ese ejército de langostas. Y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hará arbitrariamente no es una traducción correcta. La palabra hebrea significa maravillosamente, con milagros. Es la palabra H6381. Maravillosamente, maravilloso, milagro. Las palabras ruinas y destruirá, son la misma palabra, también significan arruinar o corromper. Y en este caso, corromper la fe. Es la palabra H7843. Arruinar, literal o figurativamente, corromper. El diablo vendrá a engañar. Va a corromper la fe de muchos hermanos. El pueblo de los santos se refiere a todos los cristianos que apostatarán de su fe en Cristo al creer que Satanás es Cristo. Satanás engañará a todo el que no conozca la palabra de Dios. Todo el que no tenga el sello de Dios va a ser engañado. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso debe traducirse y con paz. ¿Ok? Es la palabra H7962. Seguridad, abundancia, descanso, paz, prosperidad. Entonces no lean ni sin aviso, lean y con paz. Y con paz destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es ese? Es el Señor Jesucristo. Pero será quebrantado
aunque no por mano humana. Dios mismo se va a encargar del diablo. ¿Cómo destruirá a muchos el diablo entonces? Con engaño, con paz. Versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. En Daniel 12 aprendemos que estas profecías son para el tiempo del fin. Daniel 12:8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora, la última generación. Estamos en la última generación, hermanos. La aparición del anticristo y la venida de Cristo sucederá en nuestro tiempo. Así que prepárense. Vámonos a Daniel 11:21. Aquí también se está hablando del anticristo. Daniel 11:21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el anticristo, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, debe traducirse y con paz, ¿ok? Y tomará el reino con halagos. Tomará el reino con halagos significa que hablará suavemente, con promesas de amor, de paz, de seguridad. Todo es amor, todo es amor. Eso es lo que va a estar diciendo. Pero todo es amor solamente cuando se obedece la voluntad de Dios. Si estamos en rebelión a Dios, eso no es amor. Seguimos. Engañará al mundo entero menos a los escogidos de Dios. Ellos actuarán en contra de Satanás durante la gran tribulación, hermanos. Tenemos una misión, un destino marcado. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Esta inundación de aguas será el diluvio de mentiras que saldrá de la boca de la serpiente cuando venga a perseguir a la iglesia virgen. Eso está en Apocalipsis 12, 15 al 17. El príncipe del pacto es Jesucristo. Satanás blasfemará el nombre del Señor al decir que Él es el Señor. Los enemigos de Satanás son los cristianos, pero muchos serán destruidos, engañados por el diablo durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no escuchan a Dios. Versículo 23. Y después del pacto con Él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Esta poca gente será el ejército de langostas descrito en Joel 1 y 2 y en Apocalipsis 9. Hombres engañadores y malos, que son los queneos, los hijos del diablo, Apocalipsis 2:9 y 3:9, y los ángeles caídos que vendrán con el diablo a la mitad de la gran tribulación. Definamos la palabra gente, porque se está hablando del ejército de langostas que el Señor enviará a la tierra para probar a los habitantes durante la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. Entonces, la palabra gente es la palabra H1471, Goy. En el sentido de amontonar, significa nación extranjera. De aquí, gentil, pero figurativamente, manada de animales o enjambre de langostas. De eso se está hablando, hermano. Un ejército destructor que va a venir a destruir la tierra con engaño. No te dejes engañar de ellos. Versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Esta frase es un hebraísmo o un dicho hebreo, que quiere decir que el anticristo hará lo que los reyes anteriores a él no hicieron nunca. Vendrá a hacerse pasar por Dios y a ofrecer paz y prosperidad al mundo entero. Entonces, ya hemos visto cómo Satanás vendrá. Vendrá pacíficamente, con paz y prosperidad. Pero hay algo más que también debemos saber. ¿Cómo vendrá el diablo y sus ángeles a la tierra? O sea, ¿qué modo de transporte utilizarán? En la Escritura se habla de alas y de carros de fuego. Estas son naves avanzadas que tienen la forma de rueda en medio de rueda, como describe el profeta Ezequiel en Ezequiel 1:16. Dibujen esto en un papelito. Van a dibujar un ovni, hermanos. En esas naves vendrán Satanás y todos sus ángeles caídos a decir que el Creador y sus ángeles han regresado a reinar la tierra. Bueno,
Ahora aprendamos dónde vendrá el anticristo. ¿Dónde se manifestará el anticristo? Vámonos a Mateo 24:15. Mateo 24:15 dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. La cita paralela está en Daniel 9:27, que ya leímos. Vendrá el desolador. Entonces, cuando el Señor habla de la abominación desoladora, se está refiriendo al desolador como una cosa abominable, ¿ya? Pero el que va a venir y se va a sentar en Jerusalén será el desolador, el anticristo, Satanás. Vámonos a Apocalipsis 11:8. Satanás matará a los 2 testigos y los pondrá en la plaza de la ciudad, en Jerusalén, donde nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma significa en sentido espiritual perversión, y Egipto en sentido espiritual significa esclavitud al pecado, ¿ok? Donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde? En Jerusalén. Allí se manifestará el anticristo. Entonces, ya hemos visto quién es el anticristo, es Satanás. ¿Cuándo vendrá? Vendrá a la mitad de la gran tribulación. ¿Cómo vendrá? Vendrá pacíficamente, con paz y prosperidad, y en esas naves. ¿Y dónde vendrá? Vendrá a Jerusalén. Ahora vamos a aprender a quiénes se le manifestará el anticristo. En Mateo 24:20, el Señor le dijo a sus discípulos: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. La palabra huida también significa vuelo. Esta cita debe entenderse espiritualmente, a la luz de las profecías de los tiempos del fin. En Mateo 13:39, el Señor explicó que la siega o la cosecha es el fin del siglo. ¿Cuándo es la cosecha? No es en invierno. La cosecha siempre es al final del verano, nunca es en invierno. Si tú quieres huir o volar en invierno, vas a ser cosechado fuera de temporada por el falso Cristo que vendrá primero, como dice Apocalipsis 6:13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. La palabra higos ahí significa un higo no maduro, que es cosechado fuera de temporada, no es temporada todavía. Eso es lo que el diablo vendrá a hacer en el 6º sello, la 6ª copa y la 6ª trompeta, 666. Viene a engañar, viene a cosechar fuera de temporada. No te dejes cosechar fuera de temporada. Por eso el Señor dijo: orar que tu huida no sea en invierno. Y si huyes en día de reposo, es porque habrás seguido a aquellos que se hacen llamar judíos, mas mienten, como dice Apocalipsis 2:9 y 3:9. Ellos guardan el día de reposo, pero no creen en Cristo. Niegan que Cristo es el Mesías. La Escritura dice claramente que todo el que niega que Jesucristo ha venido en carne, como el Mesías Salvador, es un anticristo que sigue y adora al anticristo, a Satanás. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. El anticristo viene en persona. Y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo en espíritu. Es el diablo, como ya lo vimos. Entonces, orad que vuestra huida no sea en día de reposo, que no haya seguido a ese pueblo que no es pueblo. Deuteronomio 32:21. Aquí está el cántico de Moisés, que solamente cantarán los vencedores, los que venzan a la bestia durante la gran tribulación. Dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, con Satanás, que va a venir primero. Muchos cristianos apóstatas van a adorarlo. Me provocaron a ira con sus ídolos, con el diablo, con esas religiones falsas, esas doctrinas falsas. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Esos que se hacen llamar judíos mas mienten. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Saben qué significa ahí la palabra nación, hermanos? Es la misma palabra que vimos antes, poca gente.
el enjambre de langostas, ese ejército de langostas destructor. Y la palabra insensata significa insensato, perverso, específicamente impío. ¿Ok? Estamos hablando de gente impía, gente perversa, que enseña abominaciones en la tierra. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo al principio de este estudio a través de su escritura? Marcos 13:23. El número 13 significa apostasía y el número 23 significa muerte. La muerte va a venir aquí a la tierra en persona, porque a Satanás se le llama la muerte en la escritura también, el ángel de la muerte. Entonces, por eso el Señor dijo, mas vosotros mirad, que quiere decir velar. ¿Ok? Os lo he dicho todo antes. ¿Cuánto nos ha dicho antes? Todo. Por la gracia de Dios, todo ya ha sido revelado antes, hermanos. Démosles gracias a Dios. Tenemos un destino marcado. No estén soñando con escapar la tribulación porque tienen miedo. Nuestro destino es servir a Dios durante la gran tribulación. Y el Señor ya nos ha preparado con estas 5 cosas, nos ha revelado todo antes. No hay nada de qué temer ni de qué escapar, hermanos. Nosotros vamos a tener la victoria sobre Satanás. Si tú has visto este video y has estudiado estas escrituras hasta el final de este video, tú no podrás ser engañado, tú no podrás ser engañada. Tú ya lo sabes todo antes, porque el Señor te lo ha revelado en su palabra. Tú vas a ser un vencedor, una vencedora. Gloria a Dios. Démosles gracias a Dios, hermano. Padre Celestial, te damos gracias por habernos dicho todo antes, todas las cosas que tienen que suceder antes del fin, por habernos preparado con tu palabra, Señor, con la espada que destruye toda mentira, toda confusión del enemigo. Alabado sea tu nombre, Señor, por toda la eternidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en un estudio más de la palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes y denle toda la gloria a Dios, hermanos, porque Él es el único que nos puede revelar todas las cosas para que estemos preparados para el fin. No se pierdan el siguiente estudio porque vamos a estar hablando sobre los días de Noé con más profundidad, ¿ok? Con más detalle. Los espero en el siguiente estudio y no se olviden de suscribirse y de dar un like para que YouTube continúe transmitiendo el Evangelio a todas las naciones, porque esa es nuestra misión. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto.